Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, abundante. Tengo una palabra para compartir y quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1. Y yo quisiera leer desde el versículo 1 en adelante y me encantaría que prestes mucha atención a la misma lectura de la palabra que hoy vamos a estar compartiendo. Y titulé la palabra de hoy, golpeados pero no vencidos. Golpeados pero no vencidos. Dice así, Santiago capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8 inclusive. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Está raro esto, ¿no? ¿Cómo te suena? ¿Lo leo de nuevo? Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Gracias, Señor, hemos podido exaltar y adorar tu nombre. Gracias porque podemos adorarte con todo nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, que hemos leído tu palabra, yo te ruego que nos ayudes a discernir tu voluntad, a comprender qué es lo que tenemos que aprender hoy para poner en práctica en nuestras vidas. Quiero darte toda la gloria y quiero darte toda la honra, aquella que es debida a tu nombre. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz, necesitamos aprender cómo vivir la verdadera vida para la cual nos has escogido. A ti la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lee todo el libro de Santiago, se va a dar cuenta que la preocupación principal de Santiago no es la teoría de la vida cristiana, sino justamente la conducta cotidiana del cristiano. No está pensando tanto en establecer creencias en nuestra vida, Santiago, sino que él está velando por el comportamiento del cristiano. No es tanto enseñarnos doctrina, sino las acciones y las actitudes que están relacionadas a las doctrinas que hemos aprendido en el Evangelio. En definitiva, el libro de Santiago nos desafía a vivir una vida cristiana práctica, concreta, lo cotidiano, lo de todos los días. Porque, ¿sabe? El Evangelio no es una filosofía de vida. No es algo para maquinar con la mente y ver a dónde podemos llegar filosóficamente. No. La vida cristiana es una vida para el día a día. Cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen trabajador, qué hacer cuando me hieren, qué hacer cuando me lastiman. Es decir, lo que suele acontecer en la vida práctica.
Y en estos versículos en particular que hemos leído, que son los primeros 8 versículos del libro de Santiago, nos enseña de cómo debemos actuar, qué tenemos que hacer frente a las pruebas que estamos atravesando, frente a los problemas que la vida nos presenta. Note lo siguiente, Santiago dice, no dice si vienen pruebas, dice cuando vengan las pruebas. ¿Qué significa esto? Que es imposible considerar la vida cristiana sin atravesar el camino de las pruebas, el camino de la aflicción, los problemas cotidianos. Porque por lo general todos queremos milagros, pero nadie quiere el proceso, ¿verdad? Todos queremos victoria, pero nadie quiere luchas. Todos queremos tener el testimonio y las victorias de Job, pero nadie quiere pasar por el sufrimiento que pasó Job. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si las pruebas vienen indefectiblemente, que son parte de nuestro caminar en esta vida, aún nuestro caminar cristiano, porque ser cristiano no te pone en una burbuja donde no vas a tener más problemas, donde no vas a tener más adversidades. Eso no es cierto. La palabra de Dios nos enseña que padecemos también sufrimiento, tenemos también aflicciones, enfrentamos problemas, hay momentos y circunstancias que son complicadas. Esto también nos enseña la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando la cosa se pone difícil? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles deben ser nuestras reacciones, nuestra manera de enfrentar las pruebas si queremos que esas pruebas se transformen en victorias en nuestra vida? Yo encuentro algunas cosas muy importantes en estos 8 versículos que hemos leído que se los quiero explicar de una manera más clara posible. Lo primero que me enseña aquí es que debemos tener una actitud correcta frente a las pruebas. Es decir, tenemos que aprender a enfrentar las pruebas con una actitud correcta, sabiendo algunas cosas importantes que nos revela la palabra de Dios. ¿Y cuáles son estas cosas? Lo primero, cuando estamos pasando por pruebas, por aflicciones, por problemas, tenemos que comprender que no estamos solos. No estamos solos. Aquí nos dice el pasaje, Santiago dice, hermanos míos, y le está hablando a las 12 tribus que están distribuidas en el mundo. Por lo tanto, no es un caso particular, no es a un grupo en particular, no es a alguien que está pasando por una necesidad. Lo que está diciendo aquí en forma genérica es, no importa en qué lugar estés, bajo qué circunstancia estés, mi querido hermano, estás comprendido dentro de todo esto que yo te voy a explicar. Él mismo se identifica con esta situación de pasar por pruebas y por problemas. Santiago no era un simple espectador que está en la tribuna viendo cómo los hermanos en Cristo están pasando por necesidades o están pasando por pruebas difíciles, sino que él compartía la experiencia de esas dificultades. Ni hablar el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, mire lo que dice: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Pedro está justamente corroborando lo que dice Santiago. Y si uno va a la experiencia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba predicando en Listra. De pronto vienen algunos judíos que estaban en Iconio y en Antioquía, lo apedrean a él y lo sacan fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Y dice la Biblia que cuando la iglesia, los cristianos lo rodeó, Pablo se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Es decir, él no estaba solo. Estaba pasándola mal, pero no estaba solo. Y mi querido, esto no es mal de muchos, consuelo de tontos, como alguno pensaría. No, nada que ver. Sino que tenemos que entender que cuando estamos pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, no estamos solos. Siempre hay hermanos, siempre hay líderes, siempre hay pastores, siempre hay una iglesia, una familia que está listo para ayudarte, para levantarte si estás caído. Lo primero que tengo que comprender
es que no estamos solos cuando enfrentamos las pruebas en nuestra vida. Lo segundo que tenemos que aprender, y esto es muy importante, es entender la posible sincronización de los problemas. Se lo explico, versículo 2. Cuando tengan que enfrentarse, dice, con diversas pruebas. Los cristianos estaban viviendo varios problemas a la vez, de una manera simultánea. Se lo explico. Estaban viviendo un momento muy duro desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque había una persecución que estaba atroz y era feroz y quería destruir a los cristianos. Es decir, a ese problema físico se le sumaba un problema familiar. ¿Cuál es el problema familiar? Que por seguir a Jesucristo, los cristianos eran desheredados de sus casas, eran despreciados por su propia familia, eran echados fuera de sus casas. No tenían un techo para dormir. A eso súmele un problema económico. Nadie le quería dar trabajo porque eran cristianos y entonces la pobreza golpeaba la puerta de la vida de esos hombres. Pero eso no era simplemente sus problemas, se sumaba un problema social. Todos sus amigos desaparecían de escena. Nadie quería tener relación con alguien que era cristiano porque podía caer en los mismos problemas. A esos problemas social, agréguele el problema emocional. Estaban muy desanimados por lo que estaban viviendo. Y también agréguele un problema espiritual. Comenzaban a dudar de su fe. Había tanta presión y tantos problemas que ya estaban dudando de su fe. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces, mi querido, las pruebas se confabulan para venir simultáneamente a nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén a eso. No vienen de a una, separadas, donde uno pone toda su fuerza y enfrenta un problema con todos sus recursos, con toda su sabiduría, con toda su experiencia y va venciendo de a uno. No. Muchas veces los problemas parece que se confabulan, las pruebas parece que se sincronizan para venir todas juntas frente a tu vida. ¿O nunca te pasó? ¿Verdad que sí? No estamos inmunes a los problemas y mucho menos problemas que vengan todos juntos. Porque dice, cuando pases por diversas pruebas. Y podemos tener en un momento determinado un problema en la familia donde la relación entre esposo y esposa se está de alguna manera lastimando y ya no hay tanta armonía. Y de pronto también simultáneamente en el trabajo están reduciendo un poco el personal o bajando los sueldos y no te va a permitir llegar a fin de mes. Y sumale un problema sentimental al mismo tiempo donde tu mejor amigo por ahí entendió algo que estaba mal y decidió apartarse y están enojados. Y agregarle un problema ministerial donde te estás esforzando para servir al Señor, pero no estás viendo resultados en función de todo tu esfuerzo. Es decir, vinieron todos los problemas juntos. ¿Puede pasar eso, pastor? Sí. Y esto es lo que tenemos que aprender. Que muchas veces cuando atravesamos pruebas en nuestra vida, puede ser que simultáneamente se ponen de acuerdo, pareciera que se ponen de acuerdo, para que en el mismo momento confabularse, sincronizarse y venir todas juntas. Y tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Lo tercero que yo aprendo aquí en cuanto a mi actitud es que tenemos que considerarnos dichosos frente a las pruebas que nos toca atravesar. Lo dice la Biblia, lo hemos leído. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En otra versión, mira lo que dice. Dice, tengan gran alegría cuando enfrenten las diversas pruebas. O Santiago está loco o sabe algo que nosotros ignoramos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que puedo llegar a tener en mi vida para alegrarme cuando vienen 4 o 5 pruebas de distintas formas y en distintas áreas de mi vida y se levantan como un ogro para devorarme? ¿En qué me puedo llegar a alegrar? ¿Cómo me puedo llegar a sentir dichoso?
¿No suena como un masoquismo lo que está diciendo aquí Santiago? ¿No sería más lógico cuando enfrentamos diversas pruebas sobre nuestra vida en distintas áreas, sincronizadas y confabuladas para lastimarnos? ¿No sería más lógico quejarse, protestar? ¿No sería más lógico reclamarle a Dios, mostrándole nuestro currículum espiritual, como diciéndole, yo no merezco esto que me está pasando? ¿No sería más lógico eso? ¿Cómo es que Santiago dice, pónganse alegres cuando enfrentan diversas pruebas? ¿Dónde estaba la razón? ¿Sabe dónde estaba la razón? En que nosotros sabemos cómo terminan las pruebas en nuestra vida. Nosotros sabemos cuál es el final de cada una de las historias. Cuando se levantan el problema en la familia, cuando se levanta el problema en el trabajo, cuando hay un conflicto en el ministerial, cuando hay una situación económica, sabemos cómo terminamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque la Biblia dice que estamos revestidos en el poder de su fuerza. Porque la Biblia dice que Dios está sentado en su trono y tiene todo bajo control. Es decir, podemos sentirnos dichosos y podemos sentirnos alegres porque sabemos que el fin de cada prueba es nuestra victoria. ¿Lo entendió? Por eso es que dice Santiago, estén alegres, estén alegres. Además, Dios siempre va a utilizar la prueba para forjar nuestro carácter y ayudarnos a madurar. Lo cuarto que tenemos que aprender para tener una actitud correcta es que tenemos que aplicar lo que ya sabemos. Fíjese el versículo 3 y versículo 4 que yo leí. Dice, pues ya saben, es interesante. No les voy a dar una revelación nueva, dice Santiago. No les voy a dar una palabra nueva. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Acá hay verdades muy profundas. Yo voy a tratar de simplificarlas para que podamos comprenderlas de una manera correcta. ¿Sabe por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que a veces sufrimos de amnesia bíblica. Cuando enfrentamos problemas parece que se nos borra todo lo que hemos aprendido y todo lo que ya sabemos de parte de Dios. ¿No le pasó nunca? ¿No le pasó nunca? De pronto tenemos la plena convicción y la certeza que Dios es nuestro sanador y lo tenemos claro, lo hemos aprendido, lo sabemos y de pronto en medio de una enfermedad parece que se nos va eso. Nos agarró la amnesia. Se diluyó lo que sabíamos. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago, ustedes ya saben. ¿Qué es lo que saben? Que las pruebas, los problemas producen, dice, producen en el cristiano. ¿Qué significa esto? Que hay ganancia en nuestras vidas si tenemos la actitud correcta frente a las pruebas y a los problemas que la vida nos presenta. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué produce? ¿Qué produce en mí una prueba? ¿Qué produce en mí esta sincronización de problemas que se levantan en mi contra? ¿Qué produce? Lo primero que produce, dice la Biblia que hemos leído, constancia. Otra versión dice paciencia. La prueba, el problema, la aflicción, en mí, si tengo la actitud correcta, produce paciencia, que no es pasividad, no es me cruzo de brazos y no hago nada, no, es esperar la victoria del Señor sobre nuestro problema, en el tiempo de Él, no en el mío. Paciencia. Tarde o temprano la victoria es tuya, pero es con paciencia, porque dice que la prueba produce paciencia. ¿Qué más produce? Produce buenos resultados, porque leímos recién,
llevar a feliz término la obra. Que la situación, que llegue a feliz término. Por lo tanto, esta prueba va a traer buenos resultados en mi vida. Todo va a salirme bien. ¿Qué más produce? Produce madurez. ¿Sabe? Las grandes victorias y las victorias en nuestra vida son para disfrutarlas. Y tenemos que tener muchas victorias y disfrutar y realmente disfrutar la gracia, el poder, la misericordia de Dios. Pero las pruebas son las que nos hacen crecer. Las pruebas son aquellas que nos hacen madurar. Las pruebas te llevan a un nivel más alto en tu vida cristiana. Y esto no es masoquismo. No estoy diciendo que tenemos que vivir de prueba en prueba para vivir creciendo y no disfrutar las victorias. No. Tenemos que disfrutar y tener muchas victorias, muchísimas victorias. Pero cuando vengan pruebas, no te lamentes, no te quejes. Cuando vengan las pruebas, decirle gracias, Señor, porque esto me va a hacer madurar y crecer. ¿Qué más produce? Produce integridad. Las pruebas en tu vida producen integridad, es decir, no desviarnos frente a las presiones que estamos viviendo y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Porque hemos leído recién aquí, para que sean, dice, perfectos e íntegros, es decir, vivir una vida de integridad. ¿Y qué más? Produce satisfacción. El sentirnos completos, dice, sin que les falte nada, hemos leído. Es decir, mi querido, la prueba, si la enfrentas de la actitud correcta, lo que produce es plenitud de vida en vos. Plenitud de vida en vos. ¿Qué actitudes tenemos que tener frente a las pruebas? Dios nos saca ese pensamiento negativo de queja. Dios nos quita ese pensamiento de derrota y nos dice, fíjate que no estás solo, que siempre hay pueblo de Dios listo para ayudarte. Entendé que a veces yo permito, dice Dios, que las pruebas se sincronicen y vayan simultáneamente sobre tu vida. Considérate dichoso cuando enfrentes pruebas. ¿Por qué? Porque el final de la prueba es tu victoria. Dios nunca te va a dejar derrotado. Y aplica lo que ya sabes, los conceptos que ya tenés, porque produce en nosotros. ¿Qué produce? Paciencia, produce buenos resultados, produce madurez, integridad. No me muevo de mis convicciones, no busco la fácil, enfrento con mis principios y mis valores cada situación y cada circunstancia. Y produce satisfacción, porque esto me va a llevar a la plenitud. Y luego, después que entendemos y comprendemos esto, lo que tenemos que hacer según este pasaje es, tenemos que tener una oración apropiada cuando estamos atravesando por pruebas. ¿Y qué tiene que tener esta oración? En primer lugar, tenemos que pedir sabiduría de Dios frente a las pruebas que estamos atravesando. Versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice, pídasela a Dios. Muchas veces no sabemos qué hacer, qué decir, cómo hacer frente a los problemas que atravesamos, ¿verdad? No sabemos. Estamos muchas veces limitados. ¿Y qué dice la Biblia? Pedile sabiduría a Dios en medio de las pruebas. Señor, tengo un problema grave en mi familia. Veo que se está deshilachando, se está desmoronando. En lugar de crecer en el amor, en la paciencia, estamos cada vez peor. Mis hijos se están apartando cada vez peor. La situación se está tornando tensa. No sé qué hacer. Dame sabiduría para enfrentar este problema. Señor, estoy atravesando un momento difícil en el trabajo, me estoy esforzando de la mejor manera, pero parece que no estoy logrando los resultados. Dame sabiduría. ¿Cómo puedo preservar o crecer en mi trabajo? Dame, Señor, en esta hora una amplitud en mi mente para ser creativo y ganarle sustento para mi familia, porque no lo estoy logrando como me gustaría hacerlo. Pero dame sabiduría porque yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Usted me entiende, ¿verdad? Es decir, alguno está pasando por pruebas, pida sabiduría a Dios. Esta sabiduría no es experiencia,
no es inteligencia, no es sentido común, es sabiduría que viene de parte de Dios, que te enseña qué hacer, cómo enfrentar, cómo resolver esa prueba que te está afligiendo, esa prueba que se ha atravesado en tu camino. Es decir, lo primero, cuando ores, en medio de la angustia por allí, de la sincronización de varias pruebas que se han levantado, decirle: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, la necesito. ¿Qué es lo segundo? Tenemos que orar creyendo en la promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa? Dice: el que pide sabiduría, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hemos leído recién. Cuando le pedís sabiduría a Dios para enfrentar tus pruebas y resolverlas, Dios te lo va a dar a la sabiduría. No necesitas estar en una élite de predicadores o de siervos de Dios para que Dios te dé sabiduría. No necesitas ser alguien que está sirviendo al Señor. No, dice a todos los que se la pidan, sin menospreciar a nadie. Estás enfrentando problemas que no sabes qué hacer, pedile sabiduría al Señor y te la va a dar, te la va a dar. Tienes que creer que te la va a dar, y eso es fundamental. No pido por las dudas, pido sabiendo y teniendo la certeza que me lo va a dar. Y Él se lo va a dar a todo aquel que lo necesita y todo aquel que lo pida con fe. Y en tercer lugar, tenemos que pedir con fe. Fíjese versículos 6 al 8, dice: porque pida con fe. ¿Qué tengo que pedir con fe? Sabiduría de parte del Señor para enfrentar. Pida con fe, sin dudar. Y acá viene, mira. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es alguien indeciso e inconstante en todo lo que hace. Wow, esto es muy claro. Estoy atravesando por pruebas, estoy teniendo la actitud correcta que me enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo enfrento esto? Orando. ¿Y qué oro? Señor, dame sabiduría para cada una de las decisiones que tengo que tomar, para cada gesto que tengo que tener, para cada palabra, para cada acción, frente a cada problema, porque se han multiplicado los problemas frente a mí. Pero gracias porque me das sabiduría. Y yo creo, Señor, yo creo que me la estás dando. Ahora, si empiezo a dudar, no espere que recibir nada, dice ahí la Biblia. Lo hemos leído. Pido en la certeza que Dios me lo está dando, porque si dudo, soy como una onda del mar que va, viene, el viento la lleva para cualquier lado, y dice la palabra algo tremendo: es alguien indeciso, es alguien inconstante en todo lo que hace. Entonces no espere recibir nada. Yo no oro por las dudas. Tengo que orar con fe. Y fe es certeza de lo que yo espero. Fe es convicción de lo que todavía no veo. ¿Se entiende? No lo tengo, pero tengo fe que Dios ya me ha dado esa sabiduría. Pido con fe y me transformo en una persona equilibrada, me transformo en una persona constante, me transformo en alguien decidido, alguien estable en todas mis acciones. Y termino leyendo un versículo más, que es el versículo 12 del mismo libro de Santiago, capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 12 después de la enseñanza que nos deja del 1 al 8. Dice: dichoso el hombre que resiste la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Y aquí hay 3 verbos que simplemente te los nombro y con esto voy a terminar hoy. El verbo resistir. Dice: dichoso el hombre que resiste
la prueba con fortaleza, es decir, soporta la prueba con la actitud correcta que nos viene describiendo en los versículos que acabo de explicarte. Resistir, soportar con la actitud correcta. La segunda es salir aprobado, dice. Salir aprobado es que yo no cedí a mis convicciones, que me mantuve firme en mis principios espirituales, en lo que he aprendido, que no busqué la tangente, que no busqué el camino corto y peligroso que está lleno de baches, sino que hice lo que tenía que hacer, salí aprobado. Entonces, el tercer verbo, recibirá, dice. ¿Recibirá qué? Vida, que es la vida abundante aquí y es la vida eterna el día que nos toque partir. Esto que a veces parece una locura de estar alegres frente a las pruebas, el Espíritu Santo te revele en esta hora estas enseñanzas que hemos compartido, para que veas se levantan en tu contra diferentes pruebas, sepas qué hacer. Yo te animo a que vuelvas a leer estos primeros 8 versículos y el versículo 12 de primera de Santiago, que los leas en el capítulo 1 y te vas a dar cuenta que sí es posible enfrentar y vencer, sí es posible estar golpeados en la vida, pero nunca vencidos.